Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Este es mi primer webinar en harto tiempo. Vamos, bueno, primero que nada, quería saber si se escucha bien. Si es que se escucha mal, me gustaría que por favor me lo dijeran por el chat. Si es que hay algún tema técnico antes de empezar. Eh, Al parecer no tenemos problemas. Bueno, este webinar se trata principalmente, y yo creo que voy a seguir haciéndolo durante un tiempo, se trata principalmente de explicar un poco cuál es nuestra estrategia de inversión con una de las carteras que nosotros manejamos en la corredora. Yo, bueno, me voy a presentar, yo soy, esa es una foto un poco grande, pero bueno, yo soy Daniel Soto, soy el jefe de estrategia de inversión de Forex Chile, corredores de bolsa. Trabajo en la parte de la corredora, en la parte de estrategia. Principalmente lo que hago es manejar las carteras recomendadas, tanto las carteras recomendadas de activos internacionales como las carteras recomendadas de activos nacionales en renta fija y en renta variable. A través de una visión en el comité de inversiones llegamos finalmente a nuestras decisiones de inversión. Este webinar no va tanto para ese lado, sino que va un poco más a explicar cómo nosotros armamos una de las carteras que en este momento ha tenido mayor éxito dentro de la gama de cartera que nosotros tenemos. Es la cartera de dividendos, es decir, estamos hablando de la cartera de acciones nacionales, donde nosotros tenemos 10 acciones que las ponderamos. Acá les voy a explicar por qué y cómo. Ya ha tenido retornos por sobre el IPSA muy buenos durante el último año y también en los backtesting anteriores, es decir, en los años anteriores también. Acuérdense que obviamente acá hay que entender de que una cartera accionaria que tiene acciones del IPSA tiene una buena performance cuando le gana finalmente al IPSA, no necesariamente cuando tenga rentabilidades positivas o negativas, no tiene mucho que ver con eso. Dicho de otra forma, si nosotros tenemos una cartera del IPSA que rentó un menos 5 por decir algo, y el IPSA durante el año rentó un menos 14, que fue el caso del año pasado, esa cartera finalmente está muy bien estructurada porque le sacaste 10% a tu comparador, ¿ok? Es muy difícil haber tenido una cartera con retornos positivos en el IPSA, es muy, muy, muy complicado. ¿Y por qué? Porque finalmente tú estás dentro de un universo de acciones que tienen una correlación muy alta y que finalmente las caídas, digamos, del sector construcción, si bien no explican una caída, por ejemplo, en el sector consumo de manera íntegra, igual tienen ciertos fundamentales que tienen entrelazados, pero finalmente se ven todas con una correlación muy alta. Por lo tanto, como les comento, es muy difícil tener una rentabilidad positiva dentro de un índice que tuvo una caída muy alta. Sin embargo, nosotros le sacamos aproximadamente un 5% al IPSA durante el último año, lo cual en el ranking de carteras recomendadas quedamos en quinto lugar dentro de todas las carteras recomendadas. Hubo otras carteras que también les fue mejor, otras que les fue mucho peor. Estoy hablando en quinto lugar de la industria, es decir, de aproximadamente 30 carteras. Y acá les voy a explicar un poco de cómo nosotros hacemos, digamos, el proceso de inversión para esta cartera, que también les puede servir a ustedes para hacer este mismo proceso de inversión para otras carteras en los mercados. ¿Ok? Entonces vamos a explicar aquí la estrategia general de dividendo, es decir, la estrategia de cómo nosotros eh, invertimos en acciones que tienen un alto dividend yield. ¿Ok? Y les voy a explicar qué significa esto y para dónde va, digamos, este tema principalmente. Vamos a ver acá, en este webinar vamos a ver primero la tesis de inversión, después vamos a ver el performance del 2013 y el backtesting, después vamos a ver la nueva cartera del 2014, es decir, la cartera de dividendos para el 2014, que cambió con respecto a la del 2013, no de manera sustancial, pero sí cambió, y después vamos a ver las acciones principalmente que estamos eligiendo para esta nueva cartera y los indicadores en que nosotros principalmente nos fijamos. Primero que nada, esta cartera encuentra su explicación en términos de la tesis de inversión, encuentra su explicación en fundamentos cuantitativos y en finanzas del comportamiento, ¿ok? Dicho de otra forma, acá nosotros nos agarramos de un tema fundamental, obviamente, pero no hacemos un escrutinio acabado, digamos, del balance de la empresa, ni de los nuevos proyectos, ni las posibilidades de rentabilidad. No va por ahí el lado, digamos, de la cartera de dividendos. Ese no es, digamos, finalmente
su estrategia ni su manera de invertir. Lo que nosotros hacemos es principalmente es elegir las 10 acciones con mayor rentabilidad por dividendo, es decir, dividend yield, durante el último año, ¿ok? Acá lo hacemos miren, y para hacerlo bien fácil, acá hay un esquema, digamos, en donde imagínense que todo este año, toda esta línea, digamos, horizontal, es un año, ¿ok? Acá tenemos desde enero y tenemos hasta diciembre, ¿ok? Quiero saber si es que se entiende hasta ahora lo que estoy hablando y se escucha bien. No sé si alguien me puede decir por el chat si se escucha bien para antes de seguir. Si alguien me puede decir por el chat si se escucha bien. Voy a escribir a ver. A ver, vamos a continuar. Entonces lo que tenemos acá principalmente es un año, desde enero hasta diciembre, y lo que nosotros hacemos es tomar las acciones del IPSA y ver cuáles fueron los dividendos que finalmente entregaron durante el año, ¿ok? Por ejemplo, podría haber entregado un dividendo en octubre, qué sé yo, otro dividendo en diciembre, o uno en marzo, otro en abril. Independiente de cuándo haya entregado, lo que nosotros hacemos es sumar finalmente, esto tiene un signo de suma acá, es sumar finalmente el dividendo 1 con el dividendo 2, el dividendo 3 más el dividendo 4, sumar todos los dividendos y partirlos finalmente al precio del 31 de diciembre de ese mismo año. Y con eso lo que nosotros sacamos finalmente es el dividend yield, o dicho de otra forma, la rentabilidad por dividendo. Si esto se pudiese explicar un poquito mejor, tal vez con, eh, eh, veamos, a ver, más o menos con una calculadora, en el fondo es más o menos bastante fácil, es decir, si hay una empresa que entregó 10 de dividendo, finalmente, y el precio a final de año es de 100, el dividend yield de esa empresa finalmente es de un 10%, ¿ok? Entonces nosotros eso es principalmente en lo que nosotros nos fijamos, las empresas que han entregado mayor dividendo con respecto al precio del cierre del año. Y aquí la premisa, como dice como dice este párrafo aquí, la premisa de este tipo de inversiones es que los índices rezagan a las empresas que están devaluadas, da que una vez el mercado corrige termina asignándole un valor justo a esta inversión. Es decir, cuando una empresa tiene un alto dividend yield, significa que está entregando una cantidad de dividendos muy alta con respecto al precio, por lo tanto significa que está devaluada. Es decir, si una empresa tiene un dividend yield, imaginémonos de 50, es decir, que tenga un precio de 100 y que te haya entregado 50 de dividendos, uno dice, pero ¿cómo es posible que esta empresa tenga un precio tan bajo dado los dividendos que está entregando? Por lo tanto, la premisa de este tipo de inversión es lo que uno dice, bueno, entonces aquí lo que está pasando es que esta empresa finalmente está devaluada. Y aquí el segundo párrafo explica también muy bien esto. Dice, como se pensó para empresas blue chip son empresas grandes, consolidadas. No estamos hablando acá de empresas chiquititas que finalmente pueden caer o pueden quebrar el próximo año. Acá estamos hablando de empresas bien grandes, consolidadas, con flujo de caja estable y con una serie, digamos, de activos más o menos importantes. Entonces, como se empezó para empresas blue chip, estas no alteran sus dividendos como reflejo de las condiciones de mercado. Dicho de otra forma,
Si es que el día de mañana tenemos un crash en el mercado y el mercado se nos cae con todo, es decir, el precio de las acciones se cae con todo, esto no va a significar que finalmente las acciones consolidadas, General Motors, JP Morgan, Goldman Sachs, Goodyear, qué sé yo, Pfizer, no va a significar que si el día de mañana tenemos una caída fuerte en el precio de mercado, en el precio de la bolsa, no significa que la empresa vaya a quebrar ni nada por el estilo, ¿ok? Por lo tanto, la premisa de esta tesis de inversión es que es el dividendo finalmente el real termómetro de la calidad de la empresa, más allá que el precio de mercado en la bolsa, ¿ok? Como lo que dice ahí, el dividendo termina siendo una medida de valor de la compañía en contraste del precio de la acción que fluctúa con el ciclo económico. Es decir, el dividendo al final del día estaría actuando bajo esta premisa, estaría actuando como una especie como de termómetro de largo plazo, mientras que el precio de la acción fluctúa como con los loquitos que están todo el día vendiendo y comprando como locos en la bolsa y que finalmente tiene que ver más con el tema de psicología y más con un tema de trading que con un tema fundamental de largo plazo. El tema fundamental de largo plazo finalmente te lo va a dar el tamaño del dividendo. Para el caso del Dow Jones, la estrategia dio como resultado desde el 2000, desde 1957 al 2003 un alfa de 3 promedio, de 3% promedio anual. Es decir, dicho de otra forma, con esta estrategia de tomar a las empresas con el mayor dividend yield, hemos tenido desde el 57 hasta el año 2003 un retorno por sobre el mercado o un retorno por sobre el Dow Jones de un 3% de promedio anual y un retorno absoluto finalmente de un 11% de promedio anual. Estamos hablando de un 11% desde 1957 hasta el 2003. Eso, si ustedes lo llevan en términos como interés compuesto, es una brutalidad de rentabilidad. Esto es más contundente aún si se analizan los resultados desde 1973 hasta 1996, en donde tenemos un promedio de alfa, es decir, un retorno por sobre el Dow Jones, de un 4,5%, con un retorno absoluto de promedio anual de un 20,3%, lo cual desde el 73 al 96 estamos hablando de 23 años, estamos hablando en 23 años con un retorno anual promedio de un 20,3%, es una barbaridad también de rentabilidad, ¿ok? Y acá yo también dije, bueno, pero y esto también debería pasar con otros índices accionarios, como por ejemplo debería pasar con el índice de Francia, debería pasar con el índice de Alemania, debería pasar con el índice de Hong Kong, etcétera. Y acá yo hice un backtesting, ¿ok? Y si uno hubiese invertido con esta estrategia, es decir, con tomar las acciones con mayor dividend yield a final de año para la estrategia para el próximo año, por ejemplo, en el CAC francés, si uno hubiese tomado esto durante los últimos 10 años, lo hubiese ganado en un 50% al índice francés. Para el caso del DAX, lo hubiese ganado casi en un 20% al índice alemán. Para el caso del Hang Seng, para el caso de este índice hongkonés, lo hubiese ganado en un 60%, lo cual es un retorno altísimo por sobre el benchmark. Y para el caso del IBEX, lo hubiese ganado en un 45% al índice español. Es decir, esta estrategia no solamente funciona con el Dow Jones, sino que como pueden verlo funciona con la mayoría de los índices. Es decir, acá hay una tendencia del mercado a que cuando una empresa tiene un alto dividend yield durante el inicio del año, termina finalmente asignándole un valor justo digamos, en el corrido del año. Es decir, te pillas con una empresa subvaluada por los dividendos que entrega con respecto a su precio y el mercado la va a evaluar correctamente durante el año en curso. Y por lo tanto, cuando tú inviertes en esta empresa, te estás subiendo al carro de una empresa que está subvaluada y que debería terminar con un valor, entre comillas, un poco más justo. Por lo tanto, debería tender a corregir su precio en el mercado y aumentar, y por lo tanto te estaría subiendo al carro de la rentabilidad. ¿Ok? ¿Cómo nos fue a nosotros como performance de la cartera de dividendos durante el año 2013?
nosotros sacamos una performance de un 5,78% sobre el IPSA al 7 de enero, ¿ok? Es decir, desde el 1 de enero del año 2013 al 7 de enero del año 2014, llevamos una rentabilidad de un 5,78% sobre el IPSA. Es verdad, hemos tenido rentabilidades negativas, como obviamente muchos lo podrán notar. Tenemos ahí el cero y en este momento estamos ahí en aproximadamente menos 10%, mientras que el IPSA lleva una rentabilidad aproximadamente al 7 de enero de un menos 15%. Pero como les comento, acá los retornos, cuando tú hablas de inversiones, los retornos no se pueden hablar en términos absolutos, se tienen que hablar siempre en términos relativos. A menos que sea una especie de hedge fund, que en Chile no existen, existen en Estados Unidos, y lo que hacen es buscar retornos absolutos en términos, o sea, retornos absolutos positivos, ¿ok? No, las carteras accionarias del IPSA jamás van a hacer eso. Las carteras accionarias del IPSA siempre se van a estar comparando con el IPSA, ¿ok? Y esta rentabilidad, un 5,78%, fue una excelente performance y nosotros esperamos que esta excelente performance se repita durante el año 2014. Por lo tanto, lo que hemos hecho durante el último tiempo fue rebalancear esta cartera, que como obviamente ustedes intuyen, esta cartera finalmente se rebalancea una vez al año, es decir, el costo que tiene de transacción esta cartera es extremadamente bajo, ¿ok? Algunas de las acciones que nos hizo súper bien para esta cartera durante el año 2013, por ejemplo, fue Corbanca. Corbanca el año principio del 2013 tenía un dividend yield muy alto, por lo tanto se incluyó en la cartera. ¿Qué es lo que pasó con Corbanca a lo largo del año? Hasta aproximadamente octubre. Tuvo una caída precipitosa muy grande. Y nosotros comentábamos acá con el departamento de estudio, yo estoy en la parte de estrategia, comentábamos que al parecer el mercado, entre comillas, como que se equivocó finalmente con esta acción porque no le asignaba un valor justo dado los dividendos que estaba teniendo. Sin embargo, después de un tiempo, la acción de Corbanca desde octubre hasta diciembre tuvo un rally impresionante porque se creía, o ya está, digamos, en esa época se creía, ya está casi, digamos, totalmente en lo cierto, que finalmente va a haber una fusión con otro banco, es decir, van a comprarle parte, digamos, a Corbanca, lo cual hizo que la acción terminara siendo una de las más, si es que no es la más, estoy casi seguro que es la más, es la acción que más rentabilidad tuvo durante el año 2013, con una rentabilidad de aproximadamente un 17%. ¿Ok? Y fue una de las acciones que también más nos ayudó a ganar rentabilidad por sobre el IPSA. ¿Y qué es lo que hicimos este año? Este año tomamos todas las acciones, ahí ustedes pueden ver que están todas las acciones del IPSA de este año, donde se incluyó a Security, salió Nueva Polar, una serie de acciones, y tomamos a todas estas acciones y este numerito de acá, 4,68, 4,05, 4,28, es finalmente el dividend yield de la empresa, ¿ok? Entonces nosotros acá, ¿qué es lo que hicimos? Fue elegir a las 10 empresas inmediatamente con mayor dividend yield de Elipsa y las incluimos en la cartera. Como ustedes pueden ver, incluimos a AESGener, a la acción de Andina, a la acción de CAP, a la acción del Banco de Chile, a la acción de Monor, a la acción de Entel, a la acción de YAM, a la acción de ILC. Ojo con esta acción, ojo, y quiero ponerle aquí quiero ponerle un especial énfasis al tema de ILC. ILC en este momento es la empresa con el dividend yield más alto de todo el IPSA. O sea, si estamos hablando de este indicador como un indicador de subvaluación, en este momento inversión en la construcción es una de las empresas más subvaluadas del IPSA. Ojo con lo que pueda pasar con esa empresa durante el 2014 y más adelante. Puede ser una muy buena oportunidad de inversión en la construcción. Inversión en la construcción, ¿por qué está tan castigada finalmente? Es porque inversión en la construcción tiene inversiones en AFP y tiene inversiones en ISAPRE. Y lo que está pasando con el mundo de la AFP y la ISAPRE es que hay un tremendo temor de que finalmente el nuevo gobierno vaya a entrar a una fiscalización seria. Y acuérdense que todas las industrias, cuando entran a fiscalizarlas, significa que sus márgenes se terminan comprimiendo, o dicho de otra forma, tienen menos utilidades.
el escenario negativo de utilidades para ILC está totalmente descontado por el mercado y bajo mi estimación está demasiado descontado. Es decir, en este momento el mercado está sobrecastigando la acción de inversión en la construcción. Por lo tanto, podría ser una buena inversión para el año 2014, dado, digamos, los dividendos que da esta acción con respecto a su precio. Me quería detener principalmente en esa acción. También no es malo mirar lo que está pasando con Entel. Entel, una empresa con un dividend yield de 5,19%, también tremendamente castigada. Puede ser una empresa que también tenga una performance relativa con respecto al IPSA bastante, digamos, importante durante el año 2014. ¿Ok? Eso también es bien interesante. Vapores no está, porque finalmente Vapores, como no tiene dividend yield, no, finalmente no pudo estar dentro de la cartera. Obviamente que si hubiésemos inscrito a Vapores dentro de la cartera estaríamos ganando también una rentabilidad súper interesante. Recuerden que Vapores en este momento ha subido un 20% en lo que va del año, es decir, ha subido un 20% en 20 días, una cuestión impresionantemente alta, lo que se basa principalmente en el tema de la fusión, más allá de que sea una situación de mercado extremadamente buena, no es eso, sino que es principalmente el tema de la fusión. Ahora, ojo con Vapores, que en este momento uno puede estar feliz, pero ojo que después van a venir seguramente dos aumentos más de capital. Y es una empresa que no ha parado de pedir plata, y eso también puede hacer que finalmente Vapores termine eh, corrigiendo importantemente lo que ha ganado hasta ahora. ¿Cómo queda finalmente las acciones elegidas y sus dividend yield? Estas son las acciones elegidas finalmente para la cartera de dividendos para el año 2014, que nosotros confiamos que va a ser una cartera ganadora con respecto al IPSA. Vamos a tener a AES Gener, a Andina B, a CAP, Banco de Chile, Embonor, Entel, Inversiones Aguas Metropolitanas, YAM, ILC, Inversión en la Construcción, Security y Sigdo Coppers. Security es el Banco Security, que es una acción que acaba de entrar al IPSA también. Importante también seguir ahí su performance. ¿Cómo están ponderadas estas acciones dentro de la cartera? Todas están ponderadas de manera equivalente, es decir, todas tienen un 10% de peso dentro de la cartera y se dejan tal cual hasta el final de año. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a algún tema en particular o que no haya entendido algo con respecto al webinar. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Eh, bueno, cualquier cosa siempre pueden contactarse con su ejecutivo y que me hagan la pregunta a mí a través de un mail. Yo encantado de contestarla, ningún problema. Bueno, con esto me despido. Ojalá que les haya servido el webinar para entender un poquito más cómo nosotros armamos las carteras de inversión, cómo nosotros finalmente ponderamos los activos dentro de las diferentes estrategias. eh, y que ojalá que también les haya servido este indicador del dividend yield como un indicador el día de mañana para poder establecer si una acción está subvaluada o sobrevaluada. Eso sería. Muchas gracias. Hasta luego y ojalá nos encontremos en un próximo webinar. Muchas gracias.